Nadie es perfecto, y aunque todos nos preocupamos en mayor o menor medida de nuestra apariencia, para algunos esto se vuelve una obsesión, que de no atenderse, puede desencadenar que el individuo genere una manía con alguna de sus características físicas y termine por aborrecer su propia persona. A este trastorno se le conoce como dismorfia corporal, una enfermedad mental que lleva a quien la padece a sentirse inseguro de alguno de sus rasgos, generalmente del rostro o la piel. La dismorfia corporal puede entorpecer mucho el desenvolvimiento social de quien la padece, llegando a hacer que evite contacto con otras personas, y en casos más graves, puede llevar a la persona hasta tener pensamientos de muerte. La dismorfia corporal tiene que ver con una distorsión de la percepción de alguna parte del cuerpo o de alguna característica particular, una o varias características particulares de la persona, ¿no? Este trastorno está asociado mucho al trastorno obsesivo compulsivo, ya que recurrentemente la persona que está viviendo esta experiencia tiene pensamientos obsesivos sobre algún defecto físico, algún defecto corporal, o bien sobre alguna característica física. Si yo padezco este trastorno, no lo veo común y esto me va limitando para tener relaciones interpersonales, para tener presencia social y más allá, inclusive en casos muy severos, puede llevarme a distorsionar mis niveles de pensamiento. La dismorfia corporal suele surgir en la edad adulta, sin embargo, se sugiere que quien la padece pudo haberla desarrollado durante la adolescencia o en la niñez, sobre todo si la persona sufrió de bullying por alguna de sus características físicas en la escuela o incluso en casa. Seguramente la persona que está pasando este trastorno fue víctima de bullying cuando era muy pequeño, fue víctima de burlas por ese defecto físico. Por ejemplo, es muy común en casa que de pronto si el niño tiene una nariz más pronunciada que el resto de los hermanos o el resto de la familia, es muy común que empiecen a decirle a lo mejor comentarios muy inocentes o comentarios ya con una intención, y esto va marcando y va favoreciendo que ese trastorno se desarrolle, de tal manera que de pronto yo estoy con una falsa percepción del tamaño de mi nariz, inclusive en algunos casos llego a odiar esa parte de mi cuerpo. Esta enfermedad está muy ligada al comportamiento obsesivo-compulsivo, por lo que en ciertos casos se puede desarrollar algunos otros padecimientos, como trastornos alimenticios, que empeorarán la salud física del paciente. Así que es importante hacer un examen de conciencia y determinar si estamos atravesando por un problema como este. Poner atención qué tanto estoy pensando en ese defecto físico, en esa situación física. Otro es cuáles son mis esfuerzos para dejar de padecer esto, dejar de tener esto. Y el tercero, que me parece que es más importante que los otros, es cuidar cómo este defecto me está llevando a tener conductas desadaptativas. Es decir, cuánto esto que estoy viviendo, cómo me lleva a aislarme socialmente, me limita a tener una relación plena con grupos de amigos o grupos sociales, o inclusive cómo me limita para desarrollarme de una manera plena dentro de mis diferentes áreas de contacto. Si determinamos que nosotros o alguien cercano está pasando por el trastorno de la dismorfia corporal, lo mejor que podemos hacer es buscar ayuda profesional. Yo creo que lo importante o lo primero que hay que hacer es darte cuenta qué tanto estás pensando en esa característica física, ¿no? Después, buscar la manera de normalizar, porque son características físicas que a lo mejor mucha gente tiene, ¿no? La situación por ejemplo, del acné, que los autores hablan de que son como en tres áreas donde más se manifiesta esto, ¿no? La cuestión de la piel, la cuestión del cabello y la cuestión de las características físicas, ¿no? Entonces, si tú te detectas o te imaginas o estás todo el tiempo pensando en alguna situación de tu piel, en alguna característica física o en una característica diferente y le estás dando demasiada importancia, es necesario hacer un alto y acudir con un especialista. Para NET Información Total Multimedia, Antonio Calleja.